Cuando analizamos un proceso histórico, lo primero que tenemos que tratar de individualizar son los actores que participaron en el mismo. Identificarlos es una manera de empezar a comprender este proceso. La idea de este audiovisual es precisamente esa, la de poder identificar a los actores que participaron, que generaron, que desarrollaron la guerra de emancipación argelina. Este mapa, la parte azul eran las colonias francesas en África, pero su colonia más valiosa y más antigua desde 1830 era Argelia. Como este es un proceso complejo, conviene analizar los actores sociales que participaron en esta contienda. Los argelinos, africanos nativos, musulmanes, formaban las clases menos pudientes y solo una minoría accedía a estudios superiores. Eran la mayoría y no todos formaron parte de la guerrilla independentista. Los colonos franceses, argelinos de origen francés, no se consideraban africanos. Los propios africanos los llamaban pieds noirs, o sea, pies negros. Era una importante minoría. A la hora de comenzar la guerra de la independencia eran 1 millón sobre 9 millones de habitantes. Formaban la clase media y alta de la sociedad. Eran los dueños de la tierra, podían ser universitarios, profesionales, los que llevaban adelante la burocracia. Otro grupo social fueron los jarquís. Eran argelinos africanos que apoyaban a los franceses. Por lo general eran reclutados en determinadas zonas de Argelia que recibían apoyo financiero y social de parte de las autoridades locales francesas y accedían a formar parte del ejército francés. El ejército francés ascendía en 1956 a 400.000 soldados. Por su magnitud y su peso político, sus jefes participaron en las decisiones importantes sobre la independencia argelina. Una división de suma importancia en el desarrollo de los hechos bélicos fue la organización del ejército secreto, OAS, según la sigla en francés. Era una organización clandestina que actuaba como una guerrilla, pero siendo parte de las Fuerzas Armadas. Secuestraban, torturaban y asesinaban con la intención de desmantelar las estructuras del FNL a través de la delación de los que lograban raptar. Estaba dirigida por Raúl Salam, un general de mucho prestigio, cuarto en la escala militar cuando la guerra de Indochina y jefe de la prestigiosa brigada de paracaidistas francesa. Las Fuerzas Revolucionarias Argelinas, o Frente de Liberación Nacional, FLN, era el brazo militar de los movimientos políticos que buscaban la independencia. Estaba organizado por células y dividido en regiones. Tuvo apoyo político, financiero y armamentístico de los países árabes africanos, en especial de Egipto. Charles de Gaulle fue un general y estadista francés que dirigió la resistencia contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Presidió el gobierno provisional de la República Francesa de 1944 al 46 para restablecer la democracia.
Fue una figura predominante en Francia durante la Guerra Fría, además de ser promotor de la reconciliación franco-alemana y una de las figuras influyentes en la historia del proceso de construcción de la Unión Europea, lo que lo hacen que su pensamiento continúe influyendo en la política de su nación. En 1958 abandonó su retiro de la política tras haber sido nombrado primer ministro por el presidente René Coty. Su principal obra como el presidente del gobierno fue la promulgación de una nueva constitución, la cual dio paso a la Quinta República, una vez que ésta se aprobó mediante un referéndum. Los colonos, cuando se desató la crisis, pensaron en De Gaulle como el defensor de sus intereses. Realizaron diversos disturbios en Argelia en los que reclamaban la vuelta al poder del general, quien regresó a presidir el Estado ante el peligro de una guerra civil en su país. Contrario a los intereses de la cúpula política militar francesa, De Gaulle se presentó a favor de la libre determinación de Argelia, al aceptar ese derecho a los argelinos un año después de su ascenso al poder. Curiosamente, y aunque había vuelto al poder para preservar la dominación francesa de Argelia, el general de Gaulle fue el que puso en marcha el proceso de independencia del país. Cuando en 1959 da su beneplácito a la autodeterminación de Argelia, los colonos franceses protagonizaron una rebelión para derrocarlo, pero no llegó a mayores por no contar con el apoyo del ejército. De Gaulle propuso en referéndum sobre la independencia de Argelia, llevándose a cabo el 8 de enero del 61, en el que el 75% de la población francesa votó a favor. La crisis francesa provocada por el conflicto en Argelia fue muy profunda. La bandera independentista argelina fue levantada por la intelectualidad francesa y ayudó mucho a la definición del conflicto a favor de los africanos. Camus y Sartre fueron los principales defensores de los derechos argelinos. Jean-Paul Sartre escribió el prefacio de Los Condenados de la Tierra, un libro que denunciaba las atrocidades de la OAS, en el que su autor, el médico Frantz Fanon, justifica el ejercicio de la violencia por parte de los oprimidos. Sartre comparte esa posición defendiendo una de las frases de Fanon en su libro. Matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro, suprimir a la vez a un opresor y a un oprimido. Queda un hombre muerto y queda un hombre libre. Una de las causas que parece haber tenido mucha gravitación en la decisión francesa de sostener la guerra fue el haber encontrado petróleo en el desierto del Sahara en el sur de Argelia. Una frase de Jean-Paul Sartre, que será siempre recordada, dice: cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los que mueren.